Muchísimas gracias, Paloma. Qué pena que la vicepresidenta se haya ido, porque decía, yo pido faena y yo quería darle faena, quería darle tarea. Y es que si en la administración pública no hay medidas, pues que se abra la mesa del diálogo social para desarrollar estas medidas que son tan importantes en la administración pública como en las empresas privadas. Hemos dado un paso, pero hay que seguir dando pasos y, evidentemente, esta de la que voy a hablar hoy es una materia de mínimos. Podemos ir mucho más allá. Agradecer efectivamente al presidente del Círculo de Bellas Artes por acogernos en su casa, en el Templo del Pensamiento, de la Palabra, a Euprepio Padula por organizar estas jornadas con este atril vestido del arco iris, ¿no? Qué fácil es reivindicar y celebrar el orgullo sin irnos a carteles chabacanos con la bandera arcoíris, que es la bandera de la tolerancia y la bandera del respeto y de los derechos fundamentales. Es muy sencillo, no hay que irse a innovaciones y a cosas que están fuera de lugar. Me toca hablar en 10 minutos, que es resumir 5 años de trabajo y es súper complicado, pero voy a contaros algunas cosas que yo creo que son muy importantes para contextualizar por qué esta materia era importante y había que hacer una regulación y había que tener un reglamento de desarrollo de ese artículo 15.1. Y el dato fundamental, lo hemos visto en el vídeo introductorio, hemos visto que se han puesto algunos datos, es ese 40% de personas LGTBI que volvemos al armario en nuestros centros de trabajo. Y diréis, oye, pero esto es una estrategia casi diría legítima, porque es una estrategia de protección. Claro, es una estrategia legítima que hacemos individualmente, que observamos nuestro entorno laboral y decidimos no visibilizarnos por una situación subyacente que es muy preocupante, que es la de la violencia que se da en muchos centros de trabajo. Hoy vais a hablar con empresas que son ejemplo en este país, en políticas inclusivas, en políticas de derechos de las personas LGTBI, pero esto no es lo frecuente. No es lo frecuente, lo ha dicho la vicepresidenta, estas políticas de tratamiento de la diversidad en los centros de trabajo había que extenderlas porque los datos que nos arrojan los estudios que hemos hecho nos demuestran que hay una violencia subyacente que está normalizada, ¿no? Que va desde violencias débiles, es decir, desde esas violencias que pueden ser insultos, rumores, comentarios despectivos en las cafeterías, en las máquinas del café, en los descansos del trabajo, en esos comedores o en esos pasillos y ascensores donde se dice, oye, ¿sabes qué fulanito o menganita es? Y a partir de ahí, de esas violencias débiles, se desencadenan otras violencias y otras formas de exclusión y de discriminación. Claro, si analizas las violencias, sabemos que ese 78% de personas LGTBI que consultamos en nuestros estudios reconoce que ha sufrido alguna forma de violencia. Es que hay un 20% de personas trans que no reconocen que trabajan y han sufrido violencias de carácter sexual, agresiones sexuales, tocamientos, insinuaciones, y que se hace además en silencio. Y cuando preguntas, te dicen, mira, además he sido rechazada en uno y otro trabajo de forma sistemáticamente. Un 55% de personas trans nos dicen hemos sido rechazadas de forma directa o indirecta en procesos de selección. Por lo tanto, hay además un problema en el acceso al empleo, que hace que haya un grupo de personas dentro del colectivo LGTBI que está excluida del mercado laboral y que vive situaciones de exclusión, ¿no? Teniendo que dedicarse a la economía no formal. Básicamente, todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de la economía no formal, con ningún derecho reconocido. Y volviendo a ese dato del 40%, ¿qué ocurre con ese 40%? Con ese 40% de personas que volvemos al armario. Pues que automáticamente renunciamos a derechos que están generalmente reconocidos para todos y todas. Nos decían en el estudio cualitativo, cuando hicimos las entrevistas y los grupos de trabajo a personas LGTBI expertas en esta materia, nos decía gente, compañeras nuestras del sindicato, personas que se dedican a defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, nos decían, oye, yo me casé en mis vacaciones para no pedir el permiso de matrimonio, porque sabía que si yo decía que me casaba con una mujer, automáticamente iba despedida de mi empresa. Trabajaba en un colegio católico, para que también hay gente que trabaja en colegios católicos. Y esto pasa. O aquella compañera que nos dijo, oye, durante el cáncer de mi mujer, el cáncer de pecho, no pude acompañarla a ninguna consulta médica.
a pesar de que es un derecho reconocido en el convenio el acompañamiento a cónyuge a visitas médicas. Y llevaba casada 15 años con ella, o 14 años con ella. Nadie sabe en mi empresa que soy una mujer lesbiana y que está casada con otra mujer. Por lo tanto, todos esos derechos que están muy vinculados al ámbito familiar se pierden una y otra vez, y además de manera normalizada. Lo dice nuestro estudio, el estudio que hicimos en 2020 y en 2023, pero lo dicen otros estudios, por ejemplo, el acreditadísimo estudio de la Red de Empresas por la Diversidad, de REDI, que hizo para BBVA y ha publicado recientemente, y el Banco Mundial. Es decir, lo dicen también las empresas, ¿no? Y esto es lo importante, porque cuando ha dicho la vicepresidenta que ella no sabía muy bien por qué esto se había producido, pues se lo vamos a decir. Porque las empresas y los sindicatos nos pusimos de acuerdo en qué es lo que había que regular y por qué había que regularlo. Y por eso el acuerdo no ha sido difícil, ha sido complicado, laborioso, pero no ha sido difícil porque en lo básico tanto empresas como sindicatos estábamos de acuerdo en que aquí había una materia que regular. ¿Y qué aporta este reglamento, que es de lo que queréis que os hable? Pues aporta algunos pilares que hay que empezar a trabajar en todas las empresas a partir de la publicación, que también me gustaría haberle dicho que se hubiera quedado para pedirle que por favor publique el reglamento ya, que lo apruebe el Consejo de Ministros y Ministras. Creo que mañana hay Consejo de Ministras, pues que mañana lo publique, porque el acuerdo está y el texto está. Pero bueno, os voy a adelantar, aunque no esté publicado, algunas de las patas que tiene esta materia. La primera, en el acceso al empleo. En el acceso al empleo, en los procesos de selección, hoy creo que tenéis una mesa de responsables de recursos humanos, hay que revisar todas las fases de los procesos de selección para eliminar los sesgos de carácter discriminatorio, voluntarios o involuntarios, que existan en estos procesos. Porque sabemos que la discriminación que se construye en base a un prejuicio que hay construido socialmente, que tenemos las personas LGTBI, ese prejuicio que viene de esa historia que tenemos donde para la Iglesia hemos sido pecadores, para la medicina enfermos y para la ley delincuentes, que ese prejuicio nos construye como personas poco confiables. Las personas que somos ridiculizables automáticamente es porque somos poco confiables, y eso tiene un impacto muy importante en el acceso al empleo y en la carrera profesional. Por lo tanto, la primera pata es analizar esas fases de los procesos de selección y eliminar los sesgos de carácter discriminatorio. La segunda gran pata es la formación. Hay que formar a todas las plantillas. No basta con que esto sea un tema que se trabaje en la oficina y que luego la fábrica y el almacén esto no descienda. Hay que hacerlo en toda la empresa. Es decir, está muy bien las iniciativas de las empresas en las que esto se trabaja, pero hay que hacerlo descender a las taquillas, a los vestuarios, donde suceden los hechos de discriminación y donde suceden las violencias. Y para eso hay que formar. ¿Y en qué hay que formar, diréis? Pues hay que formar en estas medidas. No hay que irse a formaciones en el abecedario de la diversidad, a experimentos. No, no, no. En estas medidas. Las plantillas, todas las plantillas, tienen que conocer cuáles son estas medidas. La tercera gran pata es un protocolo contra el acoso discriminatorio, herramienta que es un procedimiento y es fundamental para proteger a la víctima de las agresiones y de las violencias, y para castigar al agresor. Y, por lo tanto, hay que modificar los regímenes disciplinarios en las normativas de las empresas, tanto el régimen disciplinario que esté en convenio como en las normativas aplicadas y aprobadas en las empresas. Porque estas sanciones hay que hacerlas. Os cuento una anécdota, Paloma, no sé si me estoy pasando muchísimo del tiempo, pero os cuento una pequeña anécdota que nos decía una empresa de la industria, nos decía, oye, hemos despedido a un directivo nuestro porque envió un correo electrónico, se equivocó de destinatario, un correo electrónico en el que hablaba de otra persona de la empresa en estos términos. Lo voy a decir, este maricón de mierda que se dedica a meterse cosas por él, tal. Bueno, pues en estos términos se equivocó y lo mandó a toda la dirección de la empresa, ¿vale? En vez de mandárselo al destinatario, se equivocó y lo mandó a un grupo de destinatarios. Entonces la empresa lo despide y él recurre el despido. Y el juzgado declara que es nulo, que tienen que readmitirlo, además de indemnizarle, por una vulneración de derechos fundamentales por dos motivos. Primero, porque entiende que es correspondencia, bueno, ahí hace una interpretación jurídica determinada, y segundo, porque no hay sanción estipulada en esta conducta.
Es decir, cualquiera diría, oye, en otros términos, esta conducta hacia otra persona tiene que estar sancionada en las empresas. No se puede permitir, ni por origen, ni por discapacidad, ni por pertenencia a grupo, ni por ser mujer, ni por ser... por ningún motivo. Pues en este caso nos llaman para que hagamos una modificación del régimen sancionador e incorporemos estas sanciones. Por lo tanto, es fundamental no solamente tener un protocolo que atienda a las víctimas y que las proteja de las violencias, sino también que sancione al agresor. Y esto se va a hacer con carácter general en todas las empresas. Estas son algunas de las medidas, hay alguna más, la extensión de derechos, por qué renunciamos a esos derechos, ¿no? Y no solamente a los derechos que están reguladas en las normativas laborales, en el estatuto, en los convenios, sino también a los beneficios sociales. Hay muchas empresas que tienen, por ejemplo, cheques de libros, que tienen comedores, que tienen seguros médicos, donde los cónyuges de las personas LGTBI o las familias de las personas LGTBI no disfrutan de estos derechos, que están generalmente reconocidos para toda la plantilla. Por lo tanto, medidas en el ámbito de la salud, dice la vicepresidenta que no lo tenemos estudiado, lo tenemos estudiado. En el ámbito de la salud mental, es que hay un 20% de las personas LGTBI que nos contestaban en nuestro estudio, que nos decían que esto había empeorado su salud mental por depresiones, ansiedad y estrés cronificado, incluso con desarrollo de patologías musculoesqueléticas e incluso gastrointestinales. Un 20% de las personas LGTBI vinculaban su estado de salud mental a las situaciones de disociación de su vida personal, falta de derechos. En fin, vaya, me estáis mirando con una cara de... Esta es la realidad y esto es por eso hemos desarrollado esta normativa. Muchísimas gracias por darme este tiempo precioso para explicarlo. Estoy orgullosísimo de que Euprepio y su gente haya hecho este acto y os animo a que sigáis luchando por la diversidad en el trabajo, por el talento y por el respeto de todas las personas LGTBI en esta Semana del Orgullo y durante todo el año. Muchas gracias.